Me quedé nomás con esa dudita y ahora me acuerdo. Ojalá que sea contigo, profe. Vamos a ver, ojalá que sean conmigo. Yo llegué a llevar, entonces, esta materia con esa ya. Más o menos por eso justamente preparé así la clase. Y si es que es otro profe, a lo mejor va a tener también su programa, evidentemente, en base a un programa nos guiamos, pero yo ya relacioné ya ILE. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces hasta aquí vimos en cuanto a las tendinopatías o la tendinitis rotuliana, que es una de las primeras lesiones que se da en la rodilla, ¿verdad? Vamos a ir en una escala de gravedad. La primera, que es la tendinopatía o la tendinitis, y ahora vamos a hablar del esguince de rodilla. Cuando hablamos de esguince propiamente, no, siempre escuchamos esguince y relacionamos directamente con el tobillo, pero no precisamente, ¿verdad? El esguince sería un sobreestiramiento o ruptura, puede llevar también a una ruptura parcial o total del ligamento, ¿verdad? Como en la rodilla tenemos básicamente cuatro ligamentos importantes que son los ligamentos colaterales, interno, externo, y los cruzados, anterior y posterior, son los más lesionados usualmente en cualquier ámbito deportivo o en la actividad de la vida diaria también, porque no. Se suele dar porque los ligamentos tienen una propia elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Se puede estirar hasta cierto punto para favorecer el movimiento. Lo que hace específicamente el ligamento es fijar la articulación. Es nuestra cinta Scash en la articulación, ¿verdad? Como las Profe, articulaciones, sí, te escucho. discúlpame. Lucía y Gladys no pueden entrar. No Ah, sé qué pasa. un ratito, un ratito. Ustedes están viendo la pantalla, pueden ver la pantalla. Sí, profe, 15 de rodilla dice. Ahí no me da, Sí, sí, se ve en la pantalla. no me da Pero la. las compañeras no pueden ingresar, dice. Acá le tengo que salir todito. Un ratito entonces. ¿Ya entraron? Sí, profe, ¿Ves? se me cortó. Ah, ok, Ahí está. ok, ok. No me aparecía pues en la pantalla que querían ingresar. Bueno, vamos a continuar entonces. Igual pueden ver bien así. O quieren que Sí, agrande la pantalla. profe. No, no hace falta. Ok, entonces vamos a dejar así, así les voy Sí, a ver también a ustedes. sí, se ve bien así, profe. Ok, bueno, les decía que usualmente, o sea, que de hecho, los ligamentos tienen una propia elasticidad también, ¿verdad? Que es la que favorece y permite que la articulación se pueda mover también. ¿Qué pasa con un esguince? Hay un sobreestiramiento ya por el límite, superando ese límite de la elasticidad ligamentaria, se sobrepasa. Entonces ahí se produce el esguince. O sea que se sobreestira un poquito más de su capacidad y ahí genera esa lesión. Ahí se produce un esguince. Eh, de hecho, dice, resulta ser una de las lesiones deportivas más frecuentes en deportes como el fútbol, básquetbol, balonmano, tenis y en aquellas disciplinas en las que se desarrollen cambios rápidos de posición e inesperados movimientos. Cuando nos movemos de golpe. En el balonmano, por ejemplo, cuando te pasa la pelota de repente y no te posicionaste bien y se sobreestiró la mano, ¿verdad? Se forzó a una extensión de muñeca o una flexión de muñeca, por ejemplo. En esos casos, pues, se puede dar también.
Usualmente en el miembro inferior, en la rodilla, por ejemplo, se suele dar mucho cuando se queda fija en los pies en el suelo o se traba, famoso los futbolistas, la taquilla se traba por el pasto o se hunde en el suelo, en la arena, qué sé yo, y se fija el pie en la zona y realiza un movimiento brusco y con la pierna fija el suelo y ahí usualmente revientan cruzado anterior. Usualmente, no siempre, pero usualmente. Es uno de los mecanismos. Estos esguinces se clasifican en 3 grados, dependiendo siempre de su gravedad. Dijimos, el ligamento tiene una ligera flexibilidad, ¿verdad? Una ligera elasticidad. Tiene su límite de elasticidad. Sobrepasamos un poquitito ese límite y se presenta la famosa distensión del ligamento o el famoso grado 1 de un esguince. Esto en teoría sería nuestro ligamento normal y cuando presenta un sobreestiramiento, una distensión, una pequeña distensión del ligamento, es que se presenta de este modo. Hay pequeñas rupturas fibrilares del ligamento, pero no da tampoco la situación como para alarmarse tanto, ¿verdad? Acá mínimamente lo que se va a presentar es una pequeña inflamación por estas micro lesiones en el ligamento, pero nada más. No tiende a ser todavía dolor, pero sí hay una molestia, porque existe una escala de EVA para identificar el dolor, porque evidentemente nosotros no podemos saber qué tanto le puede doler a, no a la persona, ¿verdad? Y de hecho que tampoco es una referencia tal cual, porque puede que mi umbral del dolor sea mucho menos o mucho mayor al umbral de dolor de Susamar, por ejemplo. Pero para Susamar, dolor ya es, si del 1 al 10, 10 es lo más intenso en cuanto a dolor, y Susamar me dice que para ella mucho dolor de un esguince es, qué sé yo, en su esguince es 9 de 10. Puede que mi umbral sea un poco más bajo que el de ella y de repente para mí sea 4, ese 9 para ella, ¿verdad? Entonces, no es algo que determine que sea así tal cual, ese es la escala de dolor máximo de un esguince, ¿verdad? Pero siempre se determina de ese modo o se evalúa de ese modo cuando, por lo menos para tener un paradigma así, tipo de referencia más que nada, en el paciente. No es que en el grado 1 para todos, el umbral del dolor empieza a partir de 6, sino que es en cada persona la cuestión. Ok. Entonces, usualmente en un grado 1 o en una distensión del ligamento, no hay dolor aparentemente, pero sí hay una molestia. En una escala de EVA, de 1 al 4 más o menos sería molestia, no es dolor tampoco. Por eso siempre trato de diferenciar eso con mis pacientes. ¿Te duele? Le dije, sí, me duele. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el dolor insoportable, ¿cuánto te duele? 3, te dice. Entonces, ¿cuándo te duele? Entonces, ¿qué te molesta? ¿Entendés? Entonces, siempre hay que saber diferenciar eso. Entonces, en un grado 1 usualmente hay una pequeña inflamación por estas pequeñas rupturas fibrilares, pero no hay dolor aparentemente. Es más bien una molestia. Sentís que está ahí y que molesta, pero no es dolor. Sin embargo, en un grado 2, ahí sí ya se presenta dolor, hay también presencia de inflamación, hay presencia de hematoma, porque justamente hay un desgarro parcial del ligamento. Ya se comprometió una buena parte de este ligamento en cuanto a una ruptura. Se sobreestiró demasiado ya. Entonces generó esto.
Dependiendo siempre de la situación. Si es, por ejemplo, por un traumatismo brusco, pasaste, ya lo tuviste tanto pedo que te ocasionó ya luego un grado 2 de un esguince en la rodilla, por ejemplo. Pero usualmente es progresivo también. Es el famoso. Justamente suelo ver muchos memes ahora de que mi tobillo en cualquier momento del viaje y se le tuerce, ¿verdad? Y una onda así. De una vez que el ligamento ya está distendido, Susamar sufrió un esguince. Ese esguince fue de grado 1, o sea, esto, ¿verdad? Ya hubo una distensión del ligamento. El ligamento, de una vez sobreextendido ya pasó el límite de su normal, se distendió un poquitito más, eso ya se queda así. No, es que el ligamento, pues, voy a volver otra vez a mi longitud normal. No, eso ya se quedó distendido. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las recidivas. Las recidivas es la situación en la que se empiezan a repetir y a repetir y a repetir las mismas lesiones, que le llevan justamente al paciente a adentrarse al grado 2. Usualmente es lo más típico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un esguince, grado 1 nomás luego ese solo nomás luego va a sanar. Y no se realizan el tratamiento que tienen que realizarse y lastimosamente les lleva a ese grado 2 de esguince posteriormente. Quizás no en esos días o o en esos meses, pero sí incluso puede ser en un buen tiempo, pero de que se va a dar, se va a dar. O puede que incluso vuelva a sufrir otros 15 de grado 1 en el mismo ligamento. Entonces, esas distensiones evidentemente ya van a ir afectando a la articulación, porque la articulación ya no va a estar fija, ya no va a estar bien articulada, bien acomodada. Porque si no hay algo que le fije, no hay algo que le sostenga, entonces va a estar ahí en la bilonga, los huesitos se van a, incluso por un pequeño esguincecito otra vez, ya tendemos a la luxación también, ya sale del lugar las articulaciones o los huesitos. Que suele ocurrir mucho, el famoso hay desplazamiento óseo cuando se da, por ejemplo, un esguince de grado 2, usualmente. Y el grado 3 de un esguince ya es el peor, ¿verdad? Que es en donde se presenta la ruptura total del ligamento. Y esto sí, ya acá ya no hay tu tía, acá ya no, ahí le voy a poner hielito y le voy a vender. No, ahí ya es cirugía directa. Que es lo que suele ocurrir mucho con los cruzados, ¿verdad? El cruzado anterior, tener una ruptura total ya de ligamento. No, pues yo quiero jugar fútbol. Prepara, haceme nomás un vendaje. Me voy a poner nomás una, qué sé yo, mi rodillera. Se va y juega, ¿verdad? Después, ¡zas! Ya empezó ya con un grado 1 también, un grado 2 ya de esguince, pero de ligamento colateral interno. Y ahí se van hilando las patologías. Suele ocurrir y les va a ocurrir mucho también. Van a entrar en ese entorno en el que va a suceder eso. Muy bien. Acá más que nada describe lo que yo ya les mencioné. Y acá continuamos. Síntomas y signos del esguince de rodilla. Vamos a hablar más bien en sus 3 grados ya, ¿verdad? Hay dolor que aparece inmediatamente después de sentir un chasquido o torsión de la rodilla. Hay inflamación y hematomas, esto principalmente a partir del grado 2. Y ni qué decir en el grado 3, ¿verdad? La hinchazón surge por pequeños desgarros alrededor del ligamento lesionado. Los hematomas, a su vez, son causados por la rotura de vasos adyacentes al ligamento lesionado. Movimientos restringidos debido a la hinchazón y el dolor, lo que impide la correcta descarga de peso sobre la rodilla y dificultad en la marcha. Hay veces que se les bloquea la rodilla y no permite que se sobreextienda o que se extienda completamente la rodilla, justamente o por la inflamación o por el dolor mismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las causas del esguince de rodilla?
Dado que la rodilla se encuentra asegurada por ligamentos, es indiscutible que estas estructuras tienen más probabilidades de dañarse en caso de movimientos y estiramientos excesivos, situaciones de estrés y fuerzas o impactos desde el exterior, asociados principalmente a actividades deportivas como jugar baloncesto, trotar en terrenos irregulares o jugar al fútbol. Aunque es particularmente frecuente en el deporte, el esguince de rodilla también puede ocurrir en el desarrollo de situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, al bajar las escaleras demasiado rápido o al caminar por terrenos irregulares, que suele ocurrir muchísimo. Eh, Como les dije, de repente se da por movimientos bruscos, no precisamente a nivel del deporte, también puede ocurrir, ¿verdad? En actividades de la vida diaria, en la casa. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta la condición de vida, la actividad que uno realice, la edad y demás también que puede ir influyendo mucho en la movilidad de la persona, ¿verdad? Que puede también determinar que lleguen a sufrir este tipo de lesión. La prevención del esguince de rodilla. El riesgo de sufrir esguinces en la rodilla o en las rodillas puede minimizarse significativamente tomando algunas medidas antes de iniciar y culminar cualquier actividad deportiva. Estas incluyen un cuidadoso programa de calentamiento previo al iniciar la actividad deportiva. Posterior al entrenamiento, realizar estiramientos de los músculos de los muslos. Mantener un saludable peso corporal. Realizar ejercicio de equilibrio y propiocepción de rodillas. Usar el equipo de protección adecuado para el tipo de disciplina deportiva, por ejemplo, rodilleras. Durante el entrenamiento, usar calzado adecuado, adaptado al tipo de pisada y a las condiciones del terreno del lugar de entrenamiento, que también es conveniente cerciorarse de eso, ¿verdad? Como les dije, si están teniéndole una mala pisada, se van a fijarlo en su zapatilla, que es los calzados que más usamos, ¿verdad? O en algún calzado que todos los días tienen puesto, bueno, fíjense en la plantilla y vean ahí qué tal su pisada. Y en base a eso pueden ir determinando si están pisando bien, si están pisando mal y demás. Eh, bueno. Y por último, los tratamientos. El médico inicialmente indica el reposo deportivo de la misma durante una semana o dos, así para así protegerla y promover el progreso de la curación. La colocación de hielo sobre la zona dolorosa, el uso de ayudas ortopédicas como bastones, muletas, para disminuir la presión sobre la articulación y posicionar la pierna afectada en alto para favorecer la desinflamación. Algunos médicos también indican el uso de una venda o de una órtesis estabilizadora, como las rodilleras, por ejemplo, no solo como medida terapéutica, sino también como medida profiláctica, para evitar nuevas lesiones. Además, es usual la indicación de medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, tanto en presentación tópica como geles o ungüentos, como oral. Y el abordaje fisioterapéutico es la reducción del dolor y la inflamación. Esta terapia conservadora a menudo no es suficiente en lesiones graves como el grado 3. A lo que vamos. Evidentemente, si es que es un grado 1, no va a ser tan necesario usar muletas, por ejemplo, ¿verdad? Pero a partir de un grado 2, sí, por ejemplo.
Evidentemente no le vas a estar colocando hielo si sabes que tuviste un grado 3 de 15. Ahí sí ya te van a operar directo, ¿verdad? Ya es otra la cuestión. Incluso hay ocasiones en las que les enyesan a los pacientes, ¿verdad? Cosa que, con la que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero se suele realizar. Entonces, más bien suele ser el médico el que va a ir indicando, ¿verdad? Qué es lo que va a proseguir posterior a que se determine el tipo de esguince que haya sufrido el paciente, ¿verdad? Pero básicamente, ya sea para el grado 1 o grado 2, se puede utilizar crioterapia o realizar reset. Reposo, hielo, compresión y elevación, en ese caso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están bien todavía? Sí, profe. Sí, profe. En mi caso yo tuve un desgarro de muslo, o sea, parcial de 0,5 milímetros. Ah, esa es la parte muy... Pero yo, como te digo, como vos decís, tipo, confundimos con sobreesfuerzo o con, o sea, nuestro umbral, el umbral del dolor no es el mismo que sienten otras personas, ¿verdad? Entonces, tipo que es una molestia nomás, ¿verdad? Entonces seguía haciendo mi ejercicio hasta que no pude más ya levantar la pierna y el doctor me dio muslera, ¿verdad? Para colocarme en el muslo, ¿verdad? Pero era chiquitito, pero era molestoso y doloroso, ¿verdad? Al pisar. Pero, como te digo, uno a veces piensa como si fuera que es algo normal del ejercicio, ¿verdad? Y la mayoría de las personas que no hacen ejercicio vienen y te dicen, no, así nomás le tomé un quitadol y ya está, ¿verdad? Totalmente. Esa automedicación misma. Hay ocasiones en las que justamente esa es la cuestión, ¿verdad? Con la automedicación. Hay ocasiones en las que el cuerpo tiene que realizar o tiene que, por inmunidad mismo, tiene que favorecer, por ejemplo, la inflamación. ¿Y qué hace el paciente? Le empieza a doler algo, ¡tas! Le toma antiinflamatorio. O sea, de por sí luego la inflamación, cuando se presenta una inflamación, es a modo de resarcir alguna lesión en la zona. Ese es tu mecanismo de defensa. El cuerpo genera esa inflamación para poder subsanar alguna lesión en la zona. Pero si nosotros vivimos lo tomando antiinflamatorio, jamás va a hacer su efecto, no le dejamos hacer su trabajo propiamente a nuestra inmunidad, a nuestra defensa. Entonces, hay otra vez determinantes, ¿verdad? Que podrían alterar otra vez esa sintomatología incluso, y que pudo haberte ocurrido a vos. Vos solés medicarte según sé, ¿verdad? Pero por otras patologías. Sí, pero analgésico Tomás. ya es relativo cuando solamente si es ultra mega necesario, ¿verdad? No es que algo que yo tomo todos los días, ¿entendés? Hasta lo No, que voy nomás no es debo que, luego. por Sí. ejemplo, cuando ya tenemos ciertas patologías y ya estamos consumiendo luego ciertos inhibidores, de repente cuando te lesionas, por ejemplo, ya no vas a saber si era o no desgarro porque vos estás luego medicada, ¿entendés? Y ahí puede que a raíz de eso tu umbral haya sido alterado. Entonces ahí vos no puedes determinar que había sido desgarro y tipo para buena molestia nomás, ¿entendés? Sí, porque todos son depresores, o sea, la mayoría son depresores, 3 depresores. Y eso es lo que más o menos suele ocurrir con los pacientes también. Eh, no le dejan a su cuerpo sentir dolor, no le dejan a su cuerpo sentir, o sea, que se inflame tranquilamente, ¿verdad? Porque pasado cierto periodo de tiempo también, ahí recién uno debería de consumir antiinflamatorios, por ejemplo. Por eso es que siempre el fisio más que nada es el que recomienda crioterapia o tratamiento de contraste, frío-calor, ¿verdad? Pero son situaciones que se van dando. Bueno, quiero hacer algo, chicos. Quiero terminar con rotura de ligamento cruzado y en la próxima clase quiero terminar la clase de hoy porque es un poquito largo y hay muchísimas cosas por hablar.
Y no me quiero apurar por terminar la clase de hoy y no ser tan específica con cada tratamiento o con cada tema, ¿está bien? Y ahora ya son las 8:25 Nuestro examen. y también tienen su examen. Estoy calculando si terminamos bien con ruptura del ligamento, pues justo es cruzado y cruzado es la lesión más típica. Entonces, estoy calculando. Yo creo que vamos a dejar nomás ya hasta acá. Y la próxima clase vamos a continuar con este tema para hablar mejor. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, profe, pero este no entra en este examen, ¿verdad? No, 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 no. No, bueno, Ya va a ser ya. para la final. ¿Está bien? Ok, Hasta la clase anterior y el trabajo práctico entra. ok. Creo que una preguntita creo que metí del trabajo práctico. Creo, no recuerdo. Hay selección múltiple, hay cita y hay dos explica. El explica pueden hacer con sus palabras, pueden explayarse si quieren, ¿está bien? Está bien. Pero el trabajo práctico era síntoma y tratamiento, o sea, si no sabes síntoma y tratamiento, medio que Sí. es Eh, muy, no muy fácil. recuerdo la pregunta, pero creo que puse que me citen las lesiones típicas en el hombro. Creo que era esa. Y me van a colocar las que yo les cité para que ustedes investiguen. Creo que era esa la pregunta, ¿está bien? Ok, profe. Bueno, y vamos a dejar hasta acá la clase de hoy entonces, porque no nos va a dar el tiempo para terminar. Y son temas muy importantes. Justo se da muchísimo para las carreras de ustedes. Entonces, vamos a hacer con calma, con calma ya para el próximo jueves, miércoles, jueves, para explayarme mejor. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Acá Iván dijo que no podía entrar y ya es las 20:14, dijo. Y después la otra compañera también dijo que no se le deja entrar. Pero Ahora bueno, ya salió terminó. un ratito. Se va a terminar ya la conexión también de ahora. Bueno, no sé ni cómo salir ahora. En fin. Nos vemos entonces el próximo miércoles, Dios mediante. Éxitos en su examen de hoy. Hoy es miércoles. Yo creo que el viernes voy a estar pasándole sus notas del examen y del trabajo práctico, ¿está bien? Pero no obstante, creo que ustedes pueden ver también eso en la plataforma, ¿verdad? El puntaje sí, profe. Ok. El puntaje, pero no sabemos la nota, o sea, solo por puntos. No, y la nota es después de que termine la final recién. Mm. Dale, profe. Bueno, muy bien. Que tengan un buen resto de jornada y buenas noches, chicos. Dale, profe, gracias igual. Chaucito.